Hola, buenas, soy Pablo Cano, soy compositor de VFX y bueno, con motivo de la cuarentena forzosa en la que nos encontramos, pues he decidido aportar mi granito de arena y sacar una serie de tutoriales, al menos mientras dure el confinamiento, en el que resolver algunas de las dudas que me habéis planteado en redes sociales. Contabilizando un poco las sugerencias que me habéis dado, he visto que se repetía mucho el tema de las proyecciones. Así que he pensado sacar de dos tutoriales diferentes en el que se utilizan proyecciones para cosas absolutamente diferentes, pero que son fundamentales en el día a día de un compositor digital. Doy por hecho que cualquiera que vaya a acercarse a este curso tiene algún conocimiento básico de Nuke. Va a ser un curso sencillo, pero una base previa sí que sería necesaria para aprovecharlo al máximo. En principio, lo que vamos a hacer es hacer un borrado, no demasiado complicado. Y aquí os enseño el material. Este material os lo voy a dejar en la descripción del vídeo y en mi página web. Y básicamente es un clip que he grabado esta mañana. No puedo salir de casa, por lo tanto me he asomado a la terraza y esto es lo que se ve. Entonces, creo que podría ser interesante borrar esta grúa. Para ello os enseño el clip en play. Veréis que está grabado como el culo, pero bueno, así le da un aliciente extra. Veréis que en el trabajo de composición del día a día tendréis que enfrentaros a planos que no siempre están rodados de la mejor manera posible. Ahí tenéis con su traqueteo, motion blur y de todo. Vale, pues para acometer un borrado de estas características no es demasiado difícil, pero bueno, he decidido que voy a utilizar tres técnicas diferentes para hacerlo. Por lo tanto, dividiré el tutorial en tres vídeos. Así que si alguno no tiene interés en una técnica concreta porque ya sabe utilizarla o porque no le interesa utilizarla, puede saltar directamente al siguiente vídeo donde explico una técnica diferente. Entonces, bueno, lo primero, cargamos el material, seteamos el proyecto a la resolución y el frame rate del material, que sería 25 frames por segundo y HD 1080. Entonces, cuando nos planteamos hacer un borrado, tenemos un poco que ver cómo vamos a acometerlo. En este caso, yo distingo varias zonas que tengo que tener en cuenta a la hora de borrar este elemento. Por detrás de la grúa vemos que está el agujero de la obra y esta barandilla que estaría en un plano. En el siguiente plano podríamos tener este edificio de aquí y ya en un tercer plano tendríamos el cielo. Por lo tanto, este borrado podríamos hacerlo como en tres fases, en función del paralaje o de la cercanía de los elementos que están detrás de la grúa de la cámara. Para que lo entendáis, puedo hacer aquí un pequeño dibujito. Vamos a dividir la pantalla. Aquí lo tenéis. Vale. Hay que se vea. Entonces, si nos ponemos como en sección, perpendiculares a la cámara, podríamos ver que tenemos lo que es el agujero de la obra, que sería esta vertical. Esto de aquí sería la barandilla, que sería esto de aquí. Luego tenemos el edificio, que estaría aquí. Y ya por último tendríamos el cielo, aquí con unas nubecitas. Y luego nuestra grúa, que estaría aquí. Ajá. Precioso. Y la cámara estaría aquí mismo. Por lo tanto, lo que estaba comentando antes, tenemos, en función del paralaje o de la distancia de la cámara, tenemos un primer tramo del borrado, que sería hasta la barandilla de aquí, la verja. Un segundo tramo del borrado, que sería hasta el edificio. Y un tercer tramo, que sería
hasta el cielo. Entonces, dicho esto, voy a montar el tutorial, como os he comentado antes, en 3 partes. La primera parte, que sería la parte de aquí abajo, lo vamos a sacar con proyecciones normales. Proyecciones. La segunda parte lo vamos a sacar con otra técnica que son UVs. También está basada en proyecciones, pero veréis que tiene un componente diferente que a mí personalmente, como vengo también del 3D, me gusta bastante. Y ya la tercera opción lo vamos a hacer con un track 2D. Esta es la opción más old school. En este caso seguramente sería la más adecuada porque realmente no hay demasiados cambios de perspectiva ni nada. Pero bueno, utilizaremos las 3 y así tenéis 3 maneras de acometer un trabajo como este. Bueno, dicho esto, esto lo vamos a dejar por aquí y vamos a empezar el tutorial. Bueno, pues lo que hacemos ahora es meter un camera tracker. Ahí está. Y básicamente vamos a tocar lo menos posible porque ya que este no es un tutorial sobre tracking, pero bueno, subimos el número de puntos que va a utilizar para traquear. Aquí podemos verlos y ver que están más o menos distribuidos por todos los lados. Y subimos también bueno, esto lo que sirve es para que los puntos sean más precisos a la hora de colocarse en las zonas de contraste. El resto no voy a tocar mucho, básicamente le digo que es una cámara libre, que no conozco la lente, ni la óptica, ni el sensor. Bueno, el sensor se queda el que viene por defecto. Y ya le doy a traquear. Bueno, veréis que hay algunos objetos que se mueven. Luego estos puntos seguramente no los utilice. El tracker me refiero porque no son válidos. En el caso de que algún punto se quedara por ahí enganchado, lo borraríamos a mano. Que bueno, lo normal aquí hubiera sido enmascarar las zonas de movimiento. Pero bueno, como insisto que esto no es un tutorial sobre tracking, vamos a ir un poco a lo bruto. Bien, pues ya he terminado de traquear. Entonces, bueno, comprobamos que más o menos los puntos tienen un movimiento similar. Así que vamos a darle al sol. Bien, bueno, vemos que hay bastantes puntos que son válidos. Luego hay otros que, bueno, no es capaz de analizar o directamente los considera erróneos. Así que directamente nos los vamos a cargar. Así. Y volvemos a actualizar el solver. Vale. Y ya con esto vamos a tirar. Un error de 1 es un error medianamente aceptable. Sería mejor un poquito menos, pero bueno, en un plano 2K o 1080 que es parecido, un error de 1 es... bueno, se puede trabajar con él. Entonces, bueno, básicamente ahora lo que necesitamos son 2 cosas. Por un lado, la distorsión de el plano sin distorsión, quiero decir. Así que lo vamos a crear. Desactivo el link y creo la distorsión de lente que ha estimado en base al cálculo de la imagen. Lo ideal aquí es tener una carta de distorsión, pero en este caso lo vamos a hacer con lo que tenemos, porque ya insisto en que no es un tutorial sobre tracking de cámara. Entonces vemos que lo que ha hecho es corregir un poquito la distorsión de la lente, como podéis ver. ¿Vale? Y por otro lado necesitamos una cámara.
voy a poner el link porque me gusta utilizar el Model Builder, que ahora os explico un poco si alguno no lo conoce, para posicionar la cámara. Entonces ahora tengo la cámara aquí y hay una opción en la cual yo puedo seleccionar varios puntos que considero que están en el suelo, como podrían ser estos, este de aquí, bueno, este puede estar en un arbusto, pero más o menos puedo moverme. A ver, mira, este de aquí, esto también, eso ya no. Bueno, esos puntos yo considero que están más o menos en la zona del suelo, así que puedo decirle ahora mismo con el botón derecho, seleccionando uno de ellos, que los seleccionados sean el suelo. Vale, entonces ahora si me voy al espacio 3D, más o menos ya esto está colocado. Vemos aquí que estas líneas, estos puntos corresponderían con los edificios que están aquí, en este lado. Y bueno, más o menos está en una posición lógica. Una forma de visualizar el suelo es utilizando este nodo que se llama Model Builder. Ahora lo vamos a usar también para generar el carth en la posición donde queremos, pero ahora mismo nos sirve también para posicionar un poco mejor la cámara. Entonces, este nodo tiene un input de cámara, lo conectamos, y un input de source que sería a nuestro plano sin distorsión de lente. Aquí. Y ahora nos colocamos en este nodo y veremos que ahora vemos lo mismo, pero estamos en el espacio 3D. ¿Veis? Entonces ahora mismo podríamos rotar un poco la perspectiva para que estas líneas más o menos coincidieran con las líneas de las carreteras o de la acera. Entonces, sin complicarnos demasiado, seleccionamos el tracker que está linkado a la cámara todavía, nos vamos a la pestaña de escena y podemos rotar el suelo para que más o menos tenga una posición lógica. Esto podría ir así. A ver. Podemos rotar por aquí también. No, este no. Bueno, vamos a dejarlo más o menos ahí. Entonces, una vez que tenemos esto posicionado, podemos ya colocar nuestro carth en la zona que como hemos comentado antes, que correspondía a la parte del agujero hasta la altura de esta valla, más o menos. Entonces el Model Builder para ello tiene aquí una serie de herramientas. En la primera casilla tenemos opciones de modelado. Podemos modelar algunas primitivas y en este caso nos interesa el carth. Lo seleccionamos y pinchamos sobre la imagen y arrastramos para poder definir un tamaño inicial. Una vez que lo tenemos, en este caso tendríamos que buscar una zona cuadrangular, si es posible, para poder posicionar los puntos como si fuera un corner pin y tener una referencia clara de la perspectiva de esta zona. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos coger siempre dentro de la zona donde está la grúa. Esta esquina la podríamos colocar aquí en este perfil de la valla y esta esquina la podríamos colocar en este otro perfil. Ahora el de abajo podríamos utilizar esta línea de aquí y en este caso utilizaríamos esta de ahí. Entonces lo colocamos más o menos. En este caso nos viene bien porque las líneas de nuestro carth coinciden con los perfiles de la valla. Entonces una vez que lo tenemos colocado, nos movemos a otro frame. En este caso estábamos en el frame 176. Podemos irnos al primer frame, por ejemplo, y cogemos una de las esquinas
y reposicionamos el card donde estaba antes. Vemos que este está aquí. Esto lo podríamos poner aquí. Esto aquí. Vale, más o menos. Ahora elegimos otro frame para comprobar que todo funciona y ahora sí que vemos que están coinciden, o sea que más o menos estaría bien posicionado. No lo vamos perdiendo a medida que se mueve el plano. Podemos hacerle un play para ver qué tal. Bueno, esto yo creo que en este ordenador no me hace play porque realmente estamos en el espacio 3D. Bueno, vamos a suponer que esto está bien posicionado. Insisto que si notamos algún problema seguramente es porque la cámara tampoco le hemos dedicado el tiempo que necesitaba, pero bueno, lo que os he comentado. Entonces ahora lo que necesitamos es extender este card para que cubra todo el tramo de grúa que corresponde a esta parte. Para ello el Model Builder tiene algunas herramientas básicas de modelado. Podríamos irnos aquí al icono de la llave inglesa y con el... A ver, perdón. Un momento, aquí estoy. Con el botón derecho, es que no, perdonad, es que no estaba seleccionado el Model Builder. Con el botón derecho le damos a modo edición, que es lo mismo que darle a la llave inglesa, y seleccionamos las aristas, y en este caso con Shift apretado podemos seleccionar las que necesitamos. Entonces ahora podríamos bajarlo hasta aquí, incluso podríamos darle un poco de curva al hoyo este y haríamos lo mismo en la parte superior. Lo subimos por aquí y ya lo tendríamos. Comprobamos que el recorrido de la grúa está dentro de nuestro card, por lo tanto podría funcionar. Ahora tenemos que coger esta pieza que la tenemos dentro del Model Builder aquí listada, la seleccionamos y la exportamos. Damos a Bake y ahora nos genera aquí otro nodo que realmente esto sería el card que vamos a utilizar para proyectar, o donde vamos a proyectar más bien. Vale, pues ahora una vez que hemos hecho esto, vamos a, para no liarnos, cogemos esto, nos lo vamos a llevar a esta zona y el plano junto con la distorsión nos lo vamos a traer aquí para tenerlo un poco más despejado. Ahora nos vamos a traer una cámara, en este caso la cámara ya no va a estar linkada al Camera Tracker. Quito el link y la creo. Y venimos por aquí. Y aquí es donde empieza la proyección en sí misma. Básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar el nodo Project 3D. Aquí lo tenemos, que tiene un input de cámara, porque al final una proyección siempre tiene que hacerse a través de una cámara. Y por el otro lado conectamos directamente a nuestro source. Es importante hacerlo con el plano sin distorsión. Lo que tiene que entrar aquí es un plano sin distorsión de lente. Todo lo que entre por espacio 3D no debería tener distorsión de lente. Entonces, en este caso, conectamos nuestra pieza al project. Tenemos que sacar un renderizador, un scanline, y necesitamos una cámara. Como tenemos esta cámara que es la cámara de proyección y a su vez es la cámara principal del plano, conectamos la misma cámara en ambos casos. Ahora lo que tenemos que hacer es elegir un frame que sea un frame de referencia desde el cual esta zona va a estar estabilizada. Por ejemplo, el primer frame es perfectamente válido en este caso, así que congelamos la cámara
en este frame. Como veis, utilizando un frame hold podemos congelar la cámara, al igual que congelamos un clip o lo que sea. También se pueden congelar cámaras utilizando un frame hold. Entonces, como veis, la cámara que entra por el proyector se mueve. O sea, esta cámara, aquí podéis ver que tiene movimiento y un poquito de Parkinson también. Pero cuando viene por aquí está parada. ¿Qué conseguimos con esto? Si yo ahora me posiciono en este scanline, lo que estoy viendo es el carth. Podéis ver que este carth, por si no, para que lo veáis más claro, le voy a poner aquí un wireframe. Ahí lo tenéis, es el carth. Y esta cámara está proyectando el trozo que debería verse de nuestro clip. Vuelvo a quitar el wireframe. Entonces, si yo ahora aquí hago play, tenemos una versión estable de la zona de atrás. Evidentemente, estable entre comillas, porque tiene muchísimo motion blur. Entonces veis que no, de estable tiene poquito. Es posible que esto nos dé cierta guerra, pero bueno, vamos a ver qué tal queda. No obstante, con una cámara un poquito menos loca, esto hubiera salido perfecto. Bueno, vamos a suponer que esto está medianamente bien. Entonces, nos colocamos en el frame inicial, que es el frame que hemos decidido que era nuestro frame de estabilizado. De hecho, para que esto quede más claro, podemos coger todo esto y ponerle un backdrop para que nos ayude a, y lo vamos a llamar estabilizado. Ahora, a partir de aquí, tendríamos que borrar la grúa, aprovechar que esto está estabilizado para borrar la grúa. No nos vamos a complicar, vamos a congelar el plano en este frame y a partir de aquí vamos a empezar a borrar esta grúa. Lo normal es que si hubiera más parallax entre la grúa y esa pared, el desplazamiento de la grúa nos permitiría coger otros frames para poder revelar lo que hay detrás de la grúa y hacerla desaparecer. En este caso, como no hay demasiado parallax y va a estar un poco complicado, lo vamos a hacer un poco pintando. Entonces, para ello vamos a meter un nodo de Rotopaint y vamos a borrar la grúa con la herramienta de clonado que tiene Nuke, que es bastante potente. Tampoco me voy a complicar demasiado, pero bueno, que quede algo medianamente decente. A ver. Bueno, doy por hecho que sabéis utilizar la herramienta de clonado, pero bueno, básicamente si presionáis control podéis mover el target. Si presionáis shift podéis hacerlo más o menos pequeño. Hay más cosas, pero bueno, con esto básicamente podéis ir pintando. Esto, cuanto más cuidado le pongáis, pues mejor va a quedar y menos se va a notar la repetición del patrón y todo esto. Pero bueno, en este caso, como tampoco queremos que este tutorial sea eterno, lo vamos a hacer más o menos, pero luego vosotros en casa pues intentáis dejarlo mejor. A ver.
Y el árbol, en este caso, complica un poco el tutorial porque habría que rotoscopiarlo y para luego rescatarlo. Así que vamos a obviarlo. Bueno, luego no vamos a llegar tan lejos, así que con esto puede valer. Bueno, una vez que lo hemos borrado, deberíamos delimitar un poquito la zona donde la placa va a actuar para que no aparezcan estos bordes tan cortantes del card. Así que hacemos... Bueno, podemos incluso desactivar el borrado para poder ver más o menos la zona que nos interesa. Nos interesa justo el borde de la barandilla y más o menos por aquí podría ser la zona que nos interesa. Eso es. Podemos incluso avanzar un poquito para ver hasta dónde llega la grúa y vemos que más o menos aquí se nos sale, así que podemos, bueno, vamos a hacerlo un poco así. Esto, bueno, si fuera un trabajo profesional deberíais ponerle más cuidado, pero bueno, es que no quiero que sea demasiado largo el tutorial, afinando demasiado. Bueno, puede valer. Entonces ahora tenemos nuestro borrado. Bueno, esto era el frame 1, perdonad. Este frame debería coincidir con este para que estemos donde hayamos parado la cámara, sea donde estamos pintando. Y ahora vamos a utilizar esta roto como máscara. Para ello hay varias formas de hacerlo. Podemos sacar un nodo copy, conectarle la roto y premultiplicarlo. Ahí lo tenemos con su canal alfa. También podemos meter un merge en modo máscara. Así hace lo mismo y te estás ahorrando te ahorras el premult. Tenemos lo mismo. Y ahora podemos blurear un poquito el borde. Ahí. Bueno, más o menos. Bueno, pues una vez que tenemos ya nuestra placa limpia, tenemos que devolverle el movimiento al plano. Para ello podemos, bueno, digamos que la primera parte, el estabilizado, podemos cogerlo y copiarlo debajo. A esto podríamos llamarle desestabilizado. Vale. Vamos a cambiarle el color. Y aquí lo importante es que si en el estabilizado lo que hacíamos era meter en el proyector la cámara en movimiento y congelar la cámara de render, aquí lo hacemos al revés. Tendríamos que congelar la cámara de proyección y dejar como estaba la cámara de render, que la cámara de render tenga movimiento. Así le devolvemos el movimiento al plano. Entonces, como veis, si ahora nos colocamos en este scanline, ahora ya se mueve loquísimo. Bien, entonces, importante, siempre que estéis trabajando con proyecciones o con cualquier elemento 3D, es importante lo que estamos haciendo, que el plano esté sin distorsión de lente, que esté en modo undistort. Pero cuando vayamos a mezclarlo finalmente con nuestra imagen, nuestro clip de origen, es importante que le devolvamos al plano la distorsión de lente. Por lo tanto, aquí lo conectaríamos detrás del scanline y le diríamos redistort. Veréis que no hay demasiada diferencia porque está en la parte central del plano, pero ahora mismo sería mucho más correcto.
y ya podemos con un merge conectarlo a nuestro plano original. Vamos a colocar esto un poquito mejor, esto así y esto aquí. Y entonces ahora, si nos vamos al primer frame, vemos que la grúa ya no está. Bien, faltaría aplicar a la placa, darle motion blur. Vamos a la pestaña de multisample y subimos las muestras, por ejemplo, a 5. Esto, el shutter, lo podemos dejar ahí y le damos un play. Bueno, pues ahí más o menos está borrado, tiene todavía algún problemilla, también podemos corregir un poquito el desfase. Directamente lo que voy a hacer, sin complicarme mucho, es meter un transform justo aquí, animarlo, decirle ahí set key, irme al último frame, que veo que se ha bajado bastante, y subirlo un poquillo. Y yo con esto, al menos para que veáis un poco la técnica, me doy por satisfecho. Evidentemente esto, si hubiera sido un plano de producción, habría que haberle dedicado mucho más tiempo a la placa, a la cámara sobre todo, y al posicionamiento del card. Pero bueno, es un poco para que veáis un poquito cómo lo hacemos. Bien, pues ahí está, grúa borrada en ese tramo. En el próximo vídeo vamos a utilizar otra técnica, también está basada en proyecciones, pero bueno, es un poquito diferente. Así que nada, espero que os guste y muchísimas gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo.